tardes con todos. Hoy vamos a repasar estos 4 grupos de biomoléculas orgánicas. Recuerden que ayer nuestro repaso nos llevó hasta biomoléculas inorgánicas. Este Jamboard se lo voy a compartir luego a través de Víctor, ¿ya? Para que lo puedan tener y lo podamos utilizar, ¿ya? Así que lo que vamos a trabajar ahora, en realidad podríamos hacerlo interactivo, pero es cuestión de que todos también utilicen esta aplicación. No sé cuántos de ustedes de pronto suelen utilizar. Pero bueno, lo que quería era, sí, buenas tardes con todos nuevamente. Gracias por estar siempre atentos allí al chat. Bueno, el grupo de biomoléculas orgánicas para nosotros tiene una importancia muy particular. Cada grupo, recuerden, para nosotros, lo importante era, en cada grupo de biomoléculas orgánicas, identificar 3 elementos fundamentales. Lo primero que tendríamos que identificar, por favor, es, en el caso, ¿no?, de cada grupo de biomoléculas orgánicas, primero, recordemos su función, ¿no es cierto? Claro, esta es la idea, ¿no es cierto? Que tengamos aquí la función que desarrolla cada uno de ellos. Eso es lo importante. Lo segundo, que tengamos una, digamos, pequeña definición de sus características o de lo contrario de qué, de una clasificación. Y finalmente los ejemplos, ¿ya? Esas son las 3 cosas importantes que tenemos que trabajar. Así que, bueno, el primer vamos a decirlo así, el primer grupo, ¿no es cierto?, de biomoléculas orgánicas es el caso de los carbohidratos o glúcidos. Recuerden, ¿por qué las llamaban moléculas ternarias? A ver, ayúdenme. ¿Por qué les decían ternarias? ¿Por qué les dicen ternarias? Porque principalmente están formadas de 3 elementos, correcto. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Perfecto. Esa es la razón. Entonces, la mayoría de los carbohidratos o glúcidos, ¿no?, cumplen con esta fórmula general. Recuérdenlo, ¿no es cierto? Aquí vamos a ponerle esta sería la fórmula general que cumplía, ¿cierto? CnH2O-N. Por eso venía, ¿no? Por eso tomaban el nombre de carbohidratos o hidratos de carbono. Correcto. Así es. La mayoría son ternarios, es cierto. Perfecto. Lo otro interesante es que la mayoría de estas moléculas se van a construir por polimerización. De tal manera que las unidades básicas moleculares, las denominamos monosacáridos. Recuerde usted, por favor, hablando de monosacáridos, sería importante recordar lo siguiente. Monosacáridos. Estos monosacáridos, en realidad son aldehídos o cetonas. ¿Recuerdan ustedes? Aldehídos o cetonas. Por eso le poníamos las terminaciones, no sé si lo recuerdan ustedes, le poníamos las terminaciones a los monosacáridos. ¿Qué terminación le poníamos? Osa. Pero los prefijos que usábamos eran dependiendo si se trataban de aldehídos o cetonas, ceto, ¿no es cierto?, o
de pronto aldo, de aldehídos o cetonas. Esos son los prefijos y los sufijos, etc. Así construíamos los nombres de estos monosacáridos. Podíamos tener triosas, podíamos tener cetosas, aldosas, tetrosas, pentosas, etc. ¿De acuerdo? ¿Necesario que nos aprendamos los nombres? Sí. A ver, vamos rápidamente. Recordemos. Triosas. Habían dos triosas importantes, o sea, monosacáridos de 3 carbonos importantes que teníamos que identificar. ¿Cuáles eran? A ver, eritrosa. La eritrosa es una tetrosa. Estamos buscando triosas. Triosas eran dos. Perfecto, Valeria. Gliceraldehído. Trealosa también es una tetrosa. Bien, Romina. Dihidroxiacetona. Rocío, gliceraldehído. Perfecto. Nicole, dihidroxiacetona. Nos quedamos con esos dos, ¿les parece? Vamos a poner sus siglas, ¿no? Las siglas, conocidísimos como gliceraldehído y de pronto la dihidroxiacetona, ¿no? Le ponen así también, DHA. Dihidroxiacetona y gliceraldehído. Esos son triosas, ¿de acuerdo? Tetrosas, a ver, recordemos tetrosas. En tetrosas sí tenemos eritrosa, así es, eritrulosa y treosa. Perfecto, perfecto. Esos son de 4 carbonos. Genial. Vamos con los de 5. Aquí sí tenemos famosas, ¿ah? Famosas. Pentosas, ¿cuáles son? Ribosa, ribulosa, desoxirribosa, y también saben cuál, aquí les coloco uno. Por ahí creo que le he visto, si no, silosa. Y cilulosa también, Dana. Perfecto, perfecto. Genial, genial. Esas son pentosas. Hexosas, yo creo que ya conocemos hexosas. La más famosa la coloco por aquí. Glucosa. Pero luego están galactosa, fructosa, cicosa, manosa. Así es. Correcto, correcto. Recuerden que formaban moléculas cíclicas, a partir de 4 carbonos en adelante ya formaban moléculas cíclicas, ¿no? Y tenemos pues las moléculas cíclicas de tipo, digamos, furanosa y piranosa. ¿Cuál es esta forma de tipo así hexágonos, como los que tenemos aquí, como los que tenemos aquí? Esas son las formas de tipo piranosas, ¿no es cierto? Piranosas. Las que eran de forma pentagonal son las formas llamadas furanosas. Furanosas. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Esos eran monosacáridos. Recuerden que estas eran las unidades denominadas que ya no las podíamos hidrolizar más. ¿Cómo se les dice? No hidrolizables. Es decir, estas resultan ser las unidades mínimas básicas de este grupo, monosacárido. ¿De acuerdo? ¿Cómo se unían los monosacáridos? Eso es lo interesante, porque en monosacáridos ya tenemos entonces el llamado enlace glucosídico. Este vendría a ser entonces un enlace glucosídico. ¿Cómo tendríamos un enlace glucosídico entonces? La unión de dos
monosacáridos mediante, recuerden ustedes, mediante, ¿qué cosa? La formación de qué, aquí lo tenemos, un enlace glucosídico, así es, se libera una molécula de agua. Reacción de condensación o deshidratación. Correcto. Eso sería un enlace glucosídico. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, un enlace glucosídico, recuerdan ustedes que teníamos, al unir dos monosacáridos, la formación de los llamados disacáridos. ¿Qué disacáridos conocíamos? A ver, el primero, glucosa más fructosa. Este es el más conocido, ¿ah? Este es el más conocido. ¿Quién es? Glucosa más fructosa. Dana. Sacarosa, perfecto, perfecto. Ajá, genial. Glucosa más fructosa, sacarosa. ¿Es conocido como el azúcar de qué? El azúcar de caña. El azúcar, ¿no es cierto? De remolacha. Así es. Luego está el otro caso, que es glucosa más galactosa. Dígamelo. ¿Qué disacárido se forma? Lactosa, perfecto, lactosa. Y es conocida como azúcar de la leche, ¿cierto? El azúcar de la leche. Genial, genial, genial. Y ahora sí, glucosa más glucosa, ¿qué vendría a formarnos? Ajá, a ver. Aquí hago la primera, la siguiente pregunta. Enlace alfa 1,4. ¿Cuál sería? Maltosa. Correcto. Por eso, Nicole, estoy diciéndole los enlaces. Así es, perfecto. Porque en alfa 1,4 sería maltosa, ¿cierto? Si estuviéramos hablando de un beta, ¿no es cierto? 1,4, entonces hablaríamos de quién? Celobiosa. Genial, genial, genial. Y nos falta todavía uno, ¿recuerdan? El famoso alfa 1,1. Esto era trealosa. Bien, Nicole. Bien, Alexandra. Genial. Trealosa. Trealosa. Nicole, perfecto. Listo. Entonces esos eran los disacáridos. Lactosa también es lactosa. ¿Cómo es eso? Alfonso. Este, bien, estos son entonces disacáridos, ¿no? Eh, bueno, vean ustedes que todos se han formado. Claro, sí, sí, así es. Los tipos de enlaces, perfecto. Así es, Alfonso. Ahora, hasta aquí teníamos entonces monosacáridos, disacáridos, y ahora, pues lo que nos queda es trabajar polisacáridos, que básicamente son el, vamos a decirlo así, el grupo más diverso en materia viva dentro de los glúcidos. ¿Qué diferencia había entre un homopolisacárido y un heteropolisacárido? Repito, homopolisacárido y heteropolisacárido. ¿Cuál sería? A ver, un homopolisacárido está formado solamente por un tipo de monosacárido. Así es, Alice. La idea es por monosacáridos iguales, correcto. Un mismo tipo de monosacárido. Muy bien. Perfecto. Esa es la idea. Entonces, siempre hemos trabajado, ¿no es cierto? Siempre hemos trabajado estos cuatro ejemplos que les he mencionado, o
que están aquí inclusive en este momento. ¿A quiénes nos referimos? A ver, empecemos por el caso este de aquí, que es el almidón. ¿Ya? Almidón. El almidón está formado por, recordarán ustedes, solamente glucosas, pero tenía dos tipos de enlaces. Una cadena lineal, de glucosas unidos en alfa 1,4, ¿no es cierto? Alfa 1,4, que se le llamaba amilosa, correcto, amilosa. Y luego las ramificaciones forman lo que conocemos como amilopectinas. Correcto, amilopectinas. Muy bien. ¿Dónde encontrábamos almidón? Así es, bien Alfonso, los enlaces en amilopectina son alfa 1,6 y en amilosa eran alfa 1,4. Perfecto. ¿Dónde encontramos, por favor, almidón? Primero, es el polisacárido de reserva en plantas, por excelencia. Polisacárido de reserva en plantas. Ahora, puede estar almacenado en semillas, tallos, raíces, frutos, etc. Así es. Sí, claro, así es. Ese es el almidón. Perfecto. Aquí habíamos mencionado al glucógeno. Y el glucógeno, a ver, recordémoslo, el glucógeno es el polisacárido de reserva en animalitos, también en bacterias y hongos, no se olviden. Formado también por una cadena lineal de glucosas en alfa 1,4, ¿correcto? Y luego, sus ramificaciones también en alfa 1,6. La diferencia con el almidón es que este es mucho más ramificado, las ramificaciones son más continuas. Hablamos entonces de moléculas más compactas, ¿cierto? Más compactas. Así es. ¿Dónde formábamos glucógeno? ¿Recuerdan? Nosotros, los animalitos, ¿dónde formamos glucógeno? Hígado y músculos esqueléticos. Perfecto. Genial. Genial. Los otros dos grupos de homopolisacáridos que veíamos siempre son el Profesor, caso, dímelo, ¿a qué se refería con músculos, el músculo esquelético? Aide, te comento. Nosotros tenemos como uno de nuestros tejidos el tejido muscular. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, este tejido muscular presenta dos variantes. Se llama músculo estriado y músculo liso. ¿De acuerdo? El músculo estriado, a su vez, se divide en dos. El estriado esquelético y el estriado cardíaco. En resumidas cuentas, tendríamos tres tipos de tejidos musculares. Estriado esquelético, estriado cardíaco y finalmente el liso. Las diferencias entre ellos son varias, pero principalmente podríamos decir que el único de esos tres músculos que se contrae voluntariamente, o sea que nosotros controlamos su contracción, es el músculo estriado esquelético. Si usted puede contraer un músculo voluntariamente en su cuerpo, esa es una prueba de que se trata de un músculo esquelético. ¿De acuerdo? Usted puede contraer su corazón, usted controla la contracción de su corazón, usted controla la contracción de sus vasos sanguíneos, de su tubo digestivo. No, esos son otro tipo de músculos. ¿Me dejé entender? Entonces, el glucógeno principalmente
lo almacenamos en músculo esquelético. ¿Listo? Sí, gracias. En el De músculo nada, estriado esquelético. Ajá, así es. Perfecto. Estábamos por mencionar a este homopolisacárido estructural, la celulosa, presente en... ¿Quién? ¿En dónde? ¿En dónde encontramos esta celulosa? Pared celular de plantas, bien, Romina. ¿En algún otro lugar más? Perdón, Diana. Diana, pared de animales. Diana, te vamos a dejar sin almuerzo, Diana. Ujú. A ver, claro, es que, Diana, no te olvides, los animales no tenemos pared celular. Uy, Jesús, en hongos. A ver, ojo, recordemos bien, por favor. Escúchenme. Celulosa encontramos en pared celular de plantas, de algas, ¿de acuerdo? Y excepcionalmente por ahí en otras estructuras. Sí, pero principalmente la pared celular de algas y de plantas está construida con celulosa. La celulosa también es un homopolisacárido, también está formado de glucosas, pero no son alfa glucosas, sino son beta glucosas. ¿De acuerdo? Beta glucosas. A ver, en el caso de Alice, cuando me dices ciruela de mar, no sé si estás hablando de los tunicados, o sea, las asirias. Si es así, eh, sí, ese es una de las excepciones donde les decía que encontraremos celulosa también, a pesar de que no son plantas ni algas. ¿Ya? Eh, Joel, me hablas de bacterias, al igual que Rocío, de cianobacterias. Escúchenme, en el caso de bacterias y cianobacterias, encontramos un polisacárido formando parte de su pared celular, sí, pero no es un homopolisacárido, es un heteropolisacárido, mureína, conocido también como peptidoglucano. ¿De acuerdo? Así es. Por eso no los mencionamos aquí, porque aquí estamos trabajando homopolisacáridos. Pero si queremos de pronto hablar de heteropolisacáridos, perfecto. Ahí encontramos a la mureína, componente de pared celular bacteriana. ¿De acuerdo? Genial. Alice, sí, entonces si hablabas de los tunicados, en ese caso, a pesar de que son animales, ellos elaboran una cobertura, pero ojo, cobertura externa de celulosa, por eso le dicen tunicados, ¿no? Pero aún así, sus células no presentan pared celular. O sea, el que elaboren una cobertura, una túnica externa de celulosa, no cambia la característica esta, ¿no? Ujú. Bien, decíamos que la celulosa entonces está formada por beta-glucosas. El enlace que predomina aquí es el beta 1,4, de ahí que la celulosa tenga una contextura muy diferente, ¿de acuerdo? A pesar de estar formada de glucosa. Y el último polisacárido estructural que podemos mencionar aquí es el caso de quitina. Por favor, quitina, no queratina. Quitina. ¿Cuál es el monómero aquí? ¿Cuál es la unidad? ¿Cuál es el monómero? La unidad que forma la quitina. ¿Cuál es? No se olviden, por favor. N-acetilglucosamina, el NAG. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Genial. Dense cuenta, ¿dónde encontramos quitina? ¿Dónde encontrábamos quitina? Exoesqueleto de algunos artrópodos, sí, muy bien. Perfecto, Rocío, pared celular de hongos, muy bien, Ana Lucía. Ajá, muy bien.
Exoesqueleto de artrópodos, Rocío, ¿no? Y pared celular de hongo. Genial. Eso es quitina. Con esto hemos terminado entonces homopolisacáridos, al menos estos 4 básicos, que son importantes, dónde los encontramos, qué características tienen. Ya hemos hablado también de enlaces, ¿no es cierto? Glucosídicos, que son los que nos van ayudando en este trabajo. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, bien, sigamos entonces con nuestro siguiente. A ver, Diana, ¿dónde más encontramos celulosa aparte de plantas? Decíamos en algas, ¿no? Eventualmente lo encontramos, como mencionaba uno de sus compañeros, en un grupo de animales formando una túnica externa, por eso el grupo se llama tunicados. Claro, Alexandra, pero nos pregunta Diana justamente fuera de plantas, y el papel, usted sabrá, el papel que nosotros utilizamos es obtenido a partir de plantas, ¿no? Así es. ¿Ya? Bien. Pasemos entonces a nuestro siguiente... No, al contrario, gracias a usted. Lípidos. Aquí está. Chévere, Nicole, bacán. Lípidos, el siguiente, también son ternarios, ¿recuerdan? O sea, también principalmente están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Genial, bacán. Habían 3 grupos principales, los he puesto ahí, simples, complejos y derivados. ¿Lo tienen claro, cierto? ¿Cómo construíamos un lípido simple, por favor? ¿Quién nos ayuda? Un lípido simple, ¿cómo lo construíamos? ¿Cuáles son los insumos? Un alcohol con un ácido graso. Perfecto, perfecto. Alcohol con ácido graso. Genial. Entonces quiere decir que que vamos a unir un OH con un COOH, ¿no es cierto? Así es. Eso es lo que vamos a enlazar. Nuevamente, una reacción de ¿qué? De condensación, ¿cierto? Nuevamente, una reacción de condensación y que íbamos a juntar aquí este H con este OH y ¿qué se formaba? Pues agüita, agüita, otra reacción de condensación. ¿Y qué se formaba? ¿Qué grupo queda aquí? ¿Qué grupo funcional? ¿Qué se formaba? Un éster, ¿no es cierto? Lo que nos quedaba entonces era el famoso, así es, el famoso enlace de tipo éster, ¿no? Un COO. Entonces, de ahí viene la idea de formar este grupo por esterificación, los llamados lípidos simples. Estos lípidos simples, teníamos 2 grupos, las ceras y los glicéridos, ¿recuerdan? Una cera venía de un alcohol de cadena larga pero saturado, ¿sí? Ojo, ojo, perdón, un alcohol de cadena larga con un solo OH que lo uníamos con un ácido graso saturado, también de cadena larga. Alcohol de cadena larga con ácido graso, también de cadena larga, pero saturado. Un solo ácido graso a un alcohol también de cadena larga. Ceras, habían 2, cutina y cutícula. ¿Lo recuerdan? Cutina y cutícula. ¿Lo recuerdan? Cutina y cutícula, así es. La cutina en plantas y la cutícula para animalitos, tanto en piel como en plumas, escamas, ¿no es cierto? Y también en algunas vellosidades, ¿no? Perfecto, Alfonso. Sí, esa es la cutina en las plantas, ¿no es cierto? Y en los frutos también, excelente.
Conversábamos, Diana, que el caso de lignina, suberina, etcétera, son en realidad complejos, no son solamente lípidos, ¿no? Ya son asociaciones con otros grupos moleculares, pero que también son insaponificables o que también son hidrofóbicos, ¿no? Así es. Pero no encajan en este grupo directamente. Claro, encajarían más en definiciones así como la que nos da Alfonso, ¿no? Ya de combinaciones con otros tipos moleculares. El otro tipo de lípidos simples eran los glicéridos. ¿Por qué se llama glicérido? Porque vienen de un alcohol, que es el glicerol. El glicerol. Y este glicerol puede tener entonces uno, dos o tres ácidos grasos. ¿Por qué? Porque el glicerol, por favor, si recordamos, el glicerol tenía tres OHs. Tres OHs. Bien, Jimena creo que, ¿no? El famoso propanotriol. Perfecto. Entonces ahí es donde le podemos unir uno, dos o tres ácidos grasos. ¿De acuerdo? Entonces podríamos tener monoglicéridos, diglicéridos o inclusive triglicéridos. ¿Estamos de acuerdo? Listo. ¿Qué propósito tenían los triglicéridos? ¿Recordamos? ¿Cuál era la finalidad que les dábamos a los triglicéridos? La finalidad. Reserva energética a largo plazo. Perfecto. Reserva energética a largo plazo. No se olviden que 1 gramo de triglicérido nos proporciona más del doble, repito, más del doble de energía que 1 gramo de carbohidratos. Repito, 1 gramo de triglicérido me proporciona más del doble de energía que 1 gramo de carbohidratos. Por eso los utilizamos, ¿no es cierto?, como reserva energética a largo plazo, porque sería mucho más rentable guardar 1 gramo de triglicéridos que 1 gramo de carbohidratos. Es cierto que estos triglicéridos, ¿no es cierto?, son utilizados también dependiendo si hablamos de grasas saturadas o insaturadas. En algunos casos son utilizados, como nos menciona su compañero, ¿no es cierto?, como termorreguladores. Así es, pero termorreguladores, Alfonso, porque los usamos como aislantes térmicos. ¿Ah? Ojo, aislantes térmicos. Es decir, debajo de la piel una capa de triglicéridos, una buena capa de manteca, de grasa, ¿no es cierto? Porque van a impedir que el frío cruce esta capa y entonces nos haga perder calor. Así es. Recuerden que los triglicéridos insaturados normalmente son líquidos a temperatura de ambiente y los saturados pues son sólidos a temperatura de ambiente. ¿De acuerdo? Ya está. Triglicéridos. Así es, Joel. La mayoría de los triglicéridos saturados son de origen animal y la mayoría de los insaturados son de origen vegetal. Cuando digo la mayoría, estoy dejando abierta la opción a excepciones. ¿De acuerdo? Bien, Alfonso. Grasas saturadas como el cebo, la manteca, ¿no es cierto?, la mantequilla, esas son las saturadas. Y las insaturadas son principalmente los aceites. Los aceites. Correcto. Así es. ¿Listo? Ya está. Entonces, vayamos a los lípidos complejos, por favor. Vayamos a los lípidos complejos. Estos lípidos complejos, por si acaso, los habíamos construido también a partir de ¿qué? Aquí lo tenemos. A partir de un triglicérido, al cual
Aquí tenemos un ácido graso, dos ácidos grasos. Le quitamos un ácido graso y en reemplazo a este ácido graso, le colocamos el grupo fosfato y le unimos un radical más. Un radical más. Recuerden, por favor, que los triglicéridos eran grasas neutras, apolares, por consiguiente, insolubles en agua, hidrofóbicos totales. En cambio, ahora, este fosfolípido ha logrado cambiar parte de su estructura entonces, convirtiendo una región de ella, una parte de ella en hidrofílica. Y a esto es lo que llamamos entonces la región que corresponde al glicerol, fosfato con su radical más. Lo que están aquí graficándonos como una pequeña pelotita, lo que llaman la cabeza del fosfolípido. Y luego solamente nos quedan los ácidos grasos en la región hidrofóbica. ¿Cómo se llamaba esta doble conducta respecto al agua? Naturaleza excelente, Fátima. Bien, Alexandra, genial, todos, ¿ah? Nicole, ahí están. Hay gente que está aquí acompañándonos. ¿Hablamos de quién? Así es, Rocío. Naturaleza anfipática. Anfipática. Eh, y eso es entonces lo que después se utiliza para la construcción de membranas, ya lo sabemos, ¿no? Una porción hidrofílica y una porción hidrofóbica. Genial. Ese es el principal tipo de lípidos simples. Y luego teníamos los llamados lípidos derivados. El término correcto para ellos es insaponificable. ¿Qué quiere decir insaponificable? Que no presenta, que no contiene, ¿qué cosa? Profesor, Ácidos grasos. Dime. antes de eso quería preguntar si los triglicéridos por medio de hidrogenación se vuelven sólidos o no sé cómo es o no sé cómo funciona la hidrogenación con respecto a los triglicéridos. Me han contado algo, estaba viendo. Ujú. Me han contado. Dice que es un proceso, la hidrogenación es un proceso industrial Sí, para hacer a manteca, que la ver, mantequilla va sólida. estimada Aide, ahí vamos brevemente, mira, rápido. ¿Recuerdas la diferencia entre un ácido graso saturado e insaturado? ¿Sí? ¿No la tenemos clara o sí? ¿Sí? Pero en todo caso, Sí. a ver, vamos por aquí, veamos, tratemos de pronto verlo aquí. Estos son los ácidos grasos, los que están aquí por formar el triglicérido, ¿no? Están aquí. Aquí tenemos tres ácidos grasos, y si te das cuenta, las cadenas carbonadas, el ácido graso en la parte inferior, el de aquí, pues solo presenta enlaces simples, lo que quiere decir que le he unido la mayor cantidad posible de hidrógenos a esta cadena carbonada. Mira el segundo. También encontramos solamente enlaces simples. Entonces, esta cadena carbonada tiene el máximo de hidrógenos que yo podría enlazarle a ellos. En cambio, mira el primero, este de aquí en la parte superior. Este primero, si te das cuenta, presenta un enlace doble entre estos carbonos. La presencia de este enlace carbono determina que tengamos una menor cantidad de hidrógenos que yo podría enlazarle a esos carbonos. O sea, esta cadena carbonada podría tener más hidrógenos. Si es que no tuviera ese enlace doble, yo podría unirle dos hidrógenos más. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, esa cadena está insaturada de hidrógeno. En cambio, las demás están saturadas de hidrógeno. Cuando tú me dices hidrogenación, eso quiere decir que yo puedo agregarle más hidrógenos a la cadena. ¿A quiénes yo podría hidrogenar? ¿Tú crees que podríamos hidrogenar a una cadena saturada, a un ácido graso saturado? Ya no, porque precisamente está saturado porque ya tiene la máxima cantidad de hidrógenos. Pero ¿a quiénes podemos saturar? A los que están insaturados, ¿sí o no? ¿Me estoy dejando entender? A eso es lo que te refieres tú cuando me dices hidrogenación o saturación de las grasas.
Los paso de insaturados a saturados. ¿Me dejé entender? Deben haber oído ustedes, ahora que está de moda, ¿no es cierto?, todo este tema de los procesos y los alimentos, entre comillas, sanos. Deben haber visto que muchos productos se comercializan y dicen 0% grasas trans. Repito, 0% grasas trans. Gringolandia, ¿no? Lo pone de esta manera. Ellos ponen en sus productos este término, TFF. Lo que ellos es pues el trans fat free, ¿no es cierto? Libre de grasas trans. ¿Qué cosa es una grasa trans? Una grasa trans es lo que nos está sugiriendo su compañera. Es decir, era una grasa insaturada en su origen, pero por algún proceso físico o químico, la hidrogené, la saturé. ¿Y qué es lo que finalmente estás comiendo entonces? Grasa saturada. Pero te estoy diciendo que he utilizado, por ejemplo, ¿no? Te digo, en este alimento se utilizaron pecanas, o aceite de almendra, etc. Y tú dices, wow, estos son triglicéridos insaturados, ¿no? Qué sano, wow. Claro, pero lo que ocurre es que el proceso de elaboración de ese alimento lo que hizo fue hidrogenar estas grasas. Y al final lo que usted está comiendo es una grasa saturada. Claro, en su origen era insaturada, pero el proceso la saturó, la hidrogenó. Y entonces lo que usted está ingiriendo es una grasa saturada. Esa es una grasa trans. Entonces, cuando yo te digo que este alimento que yo te estoy vendiendo está libre de grasas trans, quiere decir que yo he certificado el proceso de fabricación, de producción de este alimento, de tal manera que yo no hidrogeno las grasas, las mantengo insaturadas como son en su forma natural. ¿Me dejé entender? Sí, gracias. Genial, Solo que perfecto. se... Ya está, chévere. Bien, entonces, bien, sigamos con el último grupo, entonces, ¿no es cierto? El último grupo de lípidos, que es el grupo de lípidos derivados. Los llamábamos, como les dije, insaponificables. ¿Por qué razón? Insaponificables porque no presentan ácidos grasos en su estructura. ¿Ya? No contienen ácidos grasos en su estructura. Ahora, como provienen de otros precursores moleculares, vamos a tener familias, como lo habíamos dicho. Teníamos, por ejemplo, los que derivaban del ciclopentano perhidrofenantreno, que es curiosamente el que les acabo de graficar aquí. Miren, esto que tenemos graficado aquí, estos ciclos, que si se dan cuenta son exactamente los mismos, y es porque todos derivan ¿de quién? De este mismo ciclopentano perhidrofenantreno. Los tres que les he graficado ahí son esteroides, porque provienen del mismo precursor. ¿De acuerdo? Entonces, les decía, hablamos de los que provienen del esterano, los esteroides, pero también teníamos los que derivaban del ácido araquidónico, los llamados eicosanoides. Y luego teníamos los que provenían del isopreno, los llamados terpenoides. A ver, Francisco nos dice, profe, una pregunta, ¿por qué en algunos aceites, ¿no es cierto? En algunos, Francis Ochoa nos dice, ¿por qué en algunos aceites vegetales ponen libre de colesterol si la planta tiene ergosterol? Bienvenido al mundo donde se utiliza el conocimiento o los términos técnicos y científicos para engañar a la gente.
Así es. Así es. Y de eso vas a encontrar mucho, ¿ah? De eso vas a encontrar mucho, ¿no? Ahora que andan vendiéndote cosas naturales, sanas, y etcétera, etcétera, hay mucho de esto. No te estoy diciendo que todo sea así, pero hay mucho de ello. Es en realidad una, una burla decirle a alguien, pues que un aceite no tiene colesterol, sobre todo si el aceite es de origen vegetal, como tú dices. Es correcto. Oh, sí, claro. Lo que pasa es que este, ocurre, Francis, algo, que la gente ya tiene una idea preconcebida, ya tiene una connotación, ya tiene un prejuicio. Cuando la gente escucha colesterol, ya de por sí lo asocia con algo malo. Entonces, cuando yo te digo que un alimento no tiene colesterol, tú dices, wow. ¿Cómo promocionan, por ejemplo, al cuisito? Al cuisito te dicen que es de las carnes que tiene la menor cantidad de colesterol, ¿viste? Porque saben que con eso ya al toque la gente, uff, va a decir a su superalimento, ¿no es cierto? Claro. Entonces, si un aceite lo quieren vender como mejor aceite, que te digan que no tiene colesterol, como que fuera mejor aceite, cuando en el fondo, vamos, sigue siendo un aceite. Es bueno porque tiene ácidos grasos insaturados, que es lo que yo necesito. Ya, Natalia, no necesariamente un alimento es alto en grasas saturadas porque tiene grasas trans. No necesariamente. Puede ser porque de por sí, en su origen, sean grasas saturadas. Es como que yo te diga, la mantequilla es una grasa saturada, pero no es una grasa trans. Es saturada porque en su origen ya es saturada. ¿Ya? Listo. Entonces, ahí vamos, Ariana. Mira, esteroides, ¿quiénes tenemos, por ejemplo, como esteroides? Nada, perfecto, Natalia, genial. A ver, esteroides tenemos colesterol, las llamadas hormonas sexuales, testosterona, como está ahí, la progesterona, los estrógenos. Luego tenemos sales biliares, la vitamina D, así es. Esos son esteroides. Los eicosanoides, como decíamos, que son derivados del ácido araquidónico, y ahí tenemos varios casos, sobre todo diferentes sustancias químicas que cumplen funciones reguladoras en nuestro organismo. Caso prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, ¿de acuerdo? Y en terpenoides nuevamente volvemos a tener algunos términos un poco más conocidos. En este grupito tenemos la vitamina A, la vitamina E, la vitamina K, y tenemos algunos de estos aceites volátiles o aceites esenciales, como les llaman también. Me refiero a eucaliptol, mentol, alcanfor, etc. Así es. Todo este grupo, por favor, de lípidos. ¿De acuerdo? Hasta aquí, preguntas, consultas. Profesor, Dímelo. la vitamina D se encuentra en los esteroides o los terpenoides. La D de dado está en los esteroides. Ah, ya. Y la vitamina, a ver, ¿cómo recordárselo? Aquí, por ejemplo, miren, las vitaminas A, E y K, estas tres son terpenoides. Y en esteroides, como las que les he puesto, está la vitamina D. ¿De acuerdo? Está la vitamina D. ¿Ya? Entonces, a todas estas vitaminas las llaman vitaminas liposolubles. ¿Y por qué las llaman liposolubles? Porque provienen de este grupo de lípidos. ¿De acuerdo? En cambio, las otras vitaminas que faltarían aquí, que serían la vitamina B y C, son las llamadas vitaminas
hidrosolubles. Alfonso, el ergosterol es otro esteroide también. Es un esteroide también. Ujú. Correcto, genial. Entonces avancemos, vamos al tercer grupo. Vamos al tercer grupo. A ver, Profesor, dímelo. específicamente, ¿en qué lugares se puede encontrar el colesterol? ¿Dónde encontramos colesterol? Primero, en nuestras membranas celulares. ¿De acuerdo? Y bueno, membrana celular de todo nuestro organismo, ¿ah? O sea, en todas nuestras membranas celulares hay una buena cantidad de colesterol ahí. Luego lo podemos encontrar en diferentes órganos dependiendo cuál sea el trabajo que desarrolle este. ¿A qué me refiero? El hígado, por ejemplo. El hígado es el encargado de producir colesterol, pero también el hígado produce algunas otras hormonas derivadas del colesterol, eh, ¿de acuerdo? Y las glándulas suprarrenales también producen otras hormonas derivadas del colesterol y así sucesivamente. Entonces el colesterol lo vamos a encontrar muy difundido en diferentes partes del organismo. ¿Ya? Como usted dijo, tanto en organismos animales y vegetales. No, los esteroides. Los esteroides. Encontramos Los este- claro, el colesterol es principalmente de origen animal, pero esteroides sí encuentro en animal, en todos, digamos, en diferentes seres vivos, entre plantas, animales, etc. Los esteroides son muy comunes, ¿ya? Eh, Alice, los isoprenoides son los terpenos. O sea, lo que pasa es que el isopreno es el precursor, Alice, y los llamamos por eso terpenoides a todos los que derivan de este precursor llamado isopreno, ¿no? Ujú. Luz nos dice, profe, ¿dónde encontramos vitaminas A, E, K, estos terpenoides? Luz, eh, esos tres, la vitamina A, E y K son terpenoides, ¿no? La fuente de vitaminas es bastante amplia, ¿ya? En realidad, tanto de origen vegetal como de origen animal. Sí, y terpenoides, repito, es porque provienen del precursor llamado isopreno. Así es. Entonces, así como todos los esteroides, recuerdan ustedes aquí, todos los esteroides, miren este marco de aquí, el anterior acá, todos los esteroides tienen el mismo precursor, o sea, tienen el mismo anillo, porque derivan de este, ¿no? Si nosotros habláramos de los terpenoides, todos, ¿qué tienen en común? La cadena justamente ramificada del isopreno, porque a partir de esa cadena del isopreno derivan todos. Bien, vayamos por favor, ahora Profesor, a proteínas. Dímelo. disculpes, me salí del internet y está viendo que está hablando sobre los alimentos que contenían colesterol, que las plantas no era cierto que no contenían colesterol. Entonces, si me puede aclarar, no, esa parte. Ya, Aide, el colesterol es principalmente de origen animal. Eso es lo que estábamos mencionando. Y que si bien hay esteroides en otros tipos de organismos, como en plantas, etcétera, pero el colesterol es exclusivamente de origen animal. ¿De acuerdo? Bien, hablando de proteínas, por favor, así es, Luz. El ergosterol es de plantas, es correcto. Así es. Eso es cierto, Luz. Bien, entonces, eh, sí, Luz, ya justo te comentaba. Veamos el caso entonces de proteínas, por favor. Primero, las proteínas son polímeros, ¿de acuerdo? Las proteínas son polímeros y la unidad monomérica, es decir, la unidad estructural, ¿quién es? El monómero, ¿quién es? Aminoácidos. Así es, un aminoácido, ¿de acuerdo? Los aminoácidos, recordarán ustedes
que tenían esta estructura. A ver, primero, como ustedes ven aquí, un grupo funcional amino, NH2, el carboxilo, COOH, un R que es su radical y un H. Este es el esquema básico de un aminoácido. La unión de estos dos mediante nuevamente la formación de agua, es decir, mediante nuevamente una reacción de ¿qué? De condensación. A esto lo llamamos enlace ¿qué? Peptídico. Nuevamente, ¿quiénes quedan unidos aquí en este enlace peptídico? Recuérdelo, quedan unidos el carbono del grupo carboxilo con el nitrógeno del grupo amino, de uno y otro aminoácido. Repito, carbono del grupo carboxilo con el nitrógeno del grupo amino, de uno y otro aminoácido. Ahí es donde se forma este enlace covalente, que lo llamamos enlace peptídico. Reacción de condensación. Perfecto. Entonces así teníamos los diferentes aminoácidos unidos mediante enlaces peptídicos, ¿correcto? Y vamos formando entonces las cadenas de aminoácidos. Cadenas de aminoácidos. Estas cadenas de aminoácidos unidos mediante enlaces peptídicos tenían una particularidad. Como cada aminoácido presenta un R diferente, se pueden producir interacciones ahora entre los diferentes Rs de los aminoácidos que forman la cadena. Estas nuevas interacciones ahora entre los radicales de los aminoácidos van a generar entonces nuevas fuerzas de atracción o repulsión intermolecular. Inclusive pueden generar hasta nuevos enlaces químicos. Y eso haría que la cadena de aminoácidos empiece a tener nuevas ubicaciones, disposiciones espaciales. No vamos a romper enlaces peptídicos, pero lo que sí vamos a cambiar es la ubicación espacial de esta cadena de aminoácidos. Eso es lo que sí vamos a tener totalmente cambiado a partir de las interacciones que aparezcan entre los radicales. Y a eso es lo que llamábamos nosotros los niveles estructurales que puede alcanzar una proteína. Así es. Cuando decimos niveles estructurales, recuerden, podemos tener nivel estructural, ejemplito entonces, nivel estructural primario. Aquí está. El nivel estructural primario corresponde a la secuencia de aminoácidos solamente. Es decir, todos los polipéptidos, todas las proteínas tienen un nivel estructural primario porque eso corresponde a la cadena de aminoácidos. Aquí estamos hablando de enlaces peptídicos. Estructura primaria, nivel primario. Algunas proteínas logran alcanzar otros niveles. Repito, algunas. Algunas. Es cierto, en este caso, para los siguientes niveles secundario, terciario y cuaternario, digamos que la gran mayoría de proteínas logran pasar a niveles de estructura superiores, no se quedan solo en el primario, pero algunas se quedan en este primario. Pero ¿cómo consiguen pasar a los siguientes niveles? Porque, como repito, aparecen interacciones entre los diferentes radicales o entre diferentes segmentos de la cadena. Por ejemplo, mire, para el nivel secundario aparecen los llamados puentes de hidrógeno. Entonces, ¿dónde están los puentes de hidrógeno? A ver, vamos un momentito en todo caso a verlo por aquí. Aquí está. ¿Se han dado cuenta? Aquí están los puentes de hidrógeno, miren ustedes. Igual aquí. Estamos hablando de los niveles secundarios. ¿Estamos de acuerdo? Los niveles secundarios. Y un detalle. Estos puentes de hidrógeno
Estamos viendo aquí este puente de hidrógeno, este otro puente de hidrógeno aquí, este puente de hidrógeno aquí, el de acá, este de aquí. Miren cuántos puentes de hidrógeno se van presentando, ¿no? Todos esos puentes de hidrógeno ahora son los responsables de darle la forma en alfa hélice o en forma beta plegada. Alfa hélice como por ejemplo queratina y beta plegada como por ejemplo la fibroína. ¿De acuerdo? Queratina y fibroína, correcto. Pero un momento, ¿qué es lo que en realidad sostiene las formas alfa hélice y beta plegada? ¿Los enlaces peptídicos o los puentes de hidrógeno? ¿Qué cosas sostienen estas formas? ¿Qué mantienen las formas secundarias? Por favor. ¿Los enlaces peptídicos o los puentes de hidrógeno? Perfecto. Son los puentes de hidrógeno los que mantienen estas formas secundarias. Recuerden que los puentes de hidrógeno son sumamente débiles, ¿no es cierto? Entonces, lo que ocurre es que ahora tenemos un pequeño riesgo. ¿Cuál? Como son enlaces, o sea, fuerzas de atracción muy débiles, los puentes de hidrógeno, los responsables de las formas en alfa hélice y beta plegada, como son muy débiles, entonces cualquier aporte energético, cualquier inyección de energía a esta molécula podría aumentar su agitación, podría romper estos puentes de hidrógeno y al romperlos se pierde la forma entonces alfa hélice o beta plegada. Cuando una proteína pierde su forma natural, su distribución espacial que tenía en su versión original, a eso lo llamamos desnaturalización de una proteína. Perfecto, Nico. Entonces, los puentes de hidrógeno aquí, ¿no es cierto? Estos puentes de hidrógeno, estos que estamos viendo aquí, todos ellos, son susceptibles ¿de qué? De perderse rápidamente. Y por consiguiente, estas proteínas se podrían desnaturalizar. También, no solamente el incremento de temperatura podría desnaturalizar, sino de pronto también un aporte de electricidad, ¿no? Un potencial eléctrico. E inclusive un cambio brusco de pH también podría desnaturalizar. Bien, ese es el nivel secundario. El nivel terciario es el llamado nivel globular. ¿A qué se refiere esto con nivel globular? Aquí lo tenemos. Si se dan cuenta, ahora la cadena se ha plegado sobre sí misma. Ya no solamente hay formas paralelas beta plegada o alfa hélice en una forma helicoidal, no, 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 no. Ahora ya tengo pliegues sobre sí mismo, ya estamos hablando de estructuras tridimensionales mucho más complejas. En esta estructura terciaria aparecieron, además de los puentes de hidrógeno, ¿qué cosa aparecían? Fuerzas de Van der Waals, electrostáticas, e inclusive, lo más interesante, los famosos, así es, los famosísimos puentes disulfuro. Correcto. Señores, dígame estos puentes disulfuro, ¿entre qué aminoácidos se producen normalmente? Fátima, genial. Nicole, Diana. Bien, Ana Lucía, Fátima, todos, es excelente, gracias. Los dos únicos aminoácidos azufrados son metionina y cisteína. Repito, metionina y cisteína. Son los dos únicos aminoácidos azufrados. Y casi siempre los puentes disulfuro se producen entre pares de cisteína. Entre pares de cisteína, correcto. Ojo, ¿por qué me detengo a explicar tanto o a hablar tanto, a precisar tanto puente disulfuro? Porque también es un enlace covalente. Covalente. Es muy diferente a las otras fuerzas, ¿no?, de atracción intermolecular que eran pues mucho más débiles.
¿De acuerdo? Entonces, ¿esta terciaria también se podría desnaturalizar? Por supuesto que sí. Podría perder su forma primitiva, su forma original, y se desnaturalizaría. Pero recuerden que toda desnaturalización nos podría llevar hasta el nivel primario. ¿Por qué el nivel primario no se podría perder? Porque ya son enlaces covalentes. Los peptídicos son enlaces covalentes. Son mucho más fuertes. Esos, por un poco de temperatura o un cambio de pH, así nomás, no se romperían tan fácilmente. Entonces, las desnaturalizaciones nos llevarían hasta el nivel primario. Y finalmente, las proteínas cuaternarias también presentan, por ejemplo, puentes disulfuro. También tienen puentes disulfuro. También tienen fuerzas de Van der Waals. También, sí, correcto. Pero ¿cuál es la diferencia entre terciarias y cuaternarias? ¿Cuál es la gran diferencia? Que las cuaternarias están formadas ¿por qué? Por dos o más polipéptidos. Dos o más polipéptidos. Esa es la diferencia. Precisamente por eso los han puesto con colores diferentes. No sé si se han percatado. Miren ustedes, ¿no? Han puesto unas de un color y han puesto otras cadenas de otro color, precisamente para mostrarnos que se tratan de cadenas diferentes, de polipéptidos diferentes, pero que sin embargo todos se ensamblan para formar una proteína cuaternaria. Hasta aquí, dígamelo. ¿Dudas, preguntas, consultas sobre proteínas? ¿Sobre desnaturalización? Profesor, Dímelo. cuando usted dijo que la, cua- ay, la cuarta estructura era dos o más polipéptidos, ¿verdad? Así es. Y la insulina no se encuentra en un nivel primario o también en un nivel cuaternario. No te escuché bien a cuál te refieres. ¿A la insulina, creo? Sí, La insulina es cuaternaria porque está formada por dos polipéptidos. Si ya una proteína tiene dos polipéptidos, desde ahí nomás ya es cuaternaria. ¿De acuerdo? Nicole, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Estamos mezclando algunos términos. Mira, esta clasificación que acabamos de ver, primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, ¿responde a qué? Responde a una clasificación, agrupación de proteínas de acuerdo a la cantidad o tipos de interacciones que se produzcan dentro de sus cadenas, ¿no? Solamente estoy hablando a nivel de complejidad, al nivel de la estructura que mantenga, nada más, ¿de acuerdo? Pero yo puedo después tener otras formas de clasificación. Puedo clasificarlas en simples o conjugadas. Si están formadas solo con aminoácidos o tienen aminoácidos y otro elemento más que no es un aminoácido. También las puedo clasificar por su forma, en fibrosas o lineales y en globulares. ¿Me dejo entender? Entonces, yo puedo tener dentro de proteínas fibrosas primarias y terciarias también, por ejemplo. Pero es que fibrosa no es una forma de clasificación de acuerdo al nivel estructural, sino de acuerdo a la forma que tiene. ¿Me dejo entender? Perfecto, genial. Listo, cerramos proteínas. Entonces vámonos, por favor, ahora, hablemos del cuarto y último grupo de biomoléculas orgánicas. ¿De acuerdo? Estamos hablando de ácidos nucleicos. Perfecto. Nuevamente un polímero, nuevamente un polímero. Estos polímeros, ¿qué tienen de particular? Bueno, a ver. ¿Cuál es el monómero que constituye a estos señores? A ver.
El monómero es el nucleótido. Lo tenemos por aquí, correcto. Aquí está. Mírenlo. Hablamos de nucleótidos. Genial. Estos nucleótidos entonces, ¿cómo estaban constituidos? A ver, vamos a acercarnos un poquito para verlo. Aquí está. Ese es un nucleótido, ya lo tienen. ¿Qué cosas formaban un nucleótido? La pentosa. ¿Y qué tipo de pentosa podía ser? Aquí lo tenemos a la derecha. Ribosa o desoxirribosa. ¿Correcto? Entonces podíamos tener ribonucleótidos o desoxirribonucleótidos. ¿Listo? Luego, si ustedes ven, un grupo fosfato, que siempre es el mismo, ahí está un fósforo con sus 4 oxígenos. Y luego una base nitrogenada, unida al carbono 1. Aquí están contaditos los carbonos, ¿se han dado cuenta? 1, 2, 3, 4, 5. Unido al carbono 1 está la base nitrogenada. Y estas son las diferentes bases nitrogenadas que podemos tener. Nuevamente, estas son las diferentes bases nitrogenadas que podemos tener. Unas que provienen de la purina y otras que vienen de la pirimidina. Bases nitrogenadas púricas. ¿Quiénes son púricas? Las que tienen doble anillo, ahí están, adenina y guanina, correcto. Adenina y guanina. Y las pirimídicas, ahí está, 3, miren que son de anillo simple, ¿no? Timina, uracilo y citosina. Perfecto. Y así es como podemos entonces construir los diferentes ribonucleótidos y desoxirribonucleótidos. ¿Estamos de acuerdo? Genial, ¿no? Genial. Ahora, bueno, habían excepciones. Dígame cuáles eran las excepciones. Por ejemplo, cuando digo excepciones, me referiré a lo siguiente. Si se trata de ribosa, por si acaso, si se trata de ribosa, o sea, un ribonucleótido, ¿con qué base nitrogenada no se va a unir nunca la ribosa? Con timina. Perfecto. Genial. Y por el otro lado, si tenemos una desoxirribosa, ¿con cuál de las bases nitrogenadas nunca se va a enlazar? Pues con uracilo. Genial, perfecto, perfecto. Ah, bien, se están ganando su almuerzo, muchachos. Muy bien, está genial esto. Entonces, ahora, ¿cuál es el enlace que une a un nucleótido con otro? ¿Cómo se denomina el enlace que une a un nucleótido con otro? Es el enlace fosfodiéster. Correcto. Aquí está el enlace fosfodiéster. Véalo usted. Aquí tenemos un nucleótido unido con otro nucleótido, unido con otro nucleótido. Perfecto. Estamos hablando del enlace fosfodiéster, el que nos va a permitir formar una cadena de nucleótidos, ¿de acuerdo? Una cadena de nucleótidos, es decir, estamos hablando de un polinucleótido. Listo. Entonces, los dos polinucleótidos más importantes que tenemos son ADN y ARN. Hay que diferenciarlos y saber, obviamente, las características de cada uno de ellos. A ver, primero, vamos con el ADN. Características importantes. A ver, ¿cómo decirlo? Primero, aquí está, si usted lo ve. Está más o menos claro aquí. Primero, dos cadenas y están antiparalelas. Antiparalelas. Miren que está sumamente claro que una cadena va del 3 al 5 y la otra del 5 al 3. ¿No es cierto? Son antiparalelas. Esa es la primera conclusión al toque, ¿no es cierto? Viendo esto. Lo segundo es que, claro, aquí lo han graficado de manera lineal, pero en realidad es como está a la derecha, ¿no? O sea, siempre
mantienen la forma en alfa doble hélice. Correcto. Lo otro importante de recordar en el caso del ADN es la presencia de ambas cadenas enlazadas entre sí. ¿Mediante qué enlace es el que mantiene estables o enlazadas ambas cadenas? ¿Qué enlace es? Perfecto, puentes de hidrógeno. Genial. ¿Entre quiénes, ah? ¿Entre las pentosas? Entre las bases nitrogenadas. Y aquí es algo interesantísimo a mencionar. Recuerdan que estos puentes de hidrógeno siempre se forman entre una base púrica y una pirimídica. Siempre una púrica con una pirimídica. Correcto. Aquí está la compatibilidad. Guanina con citosina. ¿Cuántos puentes de hidrógeno hay? Guanina con citosina. ¿Cuántos puentes de hidrógeno? 3. Perfecto. Y luego adenina con timina. Nuevamente púrica con pirimídica. Adenina con timina. ¿Cuántos puentes de hidrógeno hay? 2. Excelente, excelente, excelente. Si yo les digo entonces, a ver, si yo les digo esta relación a continuación. La suma de las bases púricas es igual, ¿no es cierto? Es igual a la suma de las bases pirimídicas. Así. ¿Cómo se llamaba esto? Excelente. Ah, perfecto. Chargaff. Muy bien. Suma de púricas igual a suma de pirimídicas. Bueno, esto ya parecería de pronto, no sé, cómo describirlo, ¿no? Como si fuera pues una pequeña broma, ¿no? Porque, a ver, mire usted, vamos a recordar algo. La suma, ¿no es cierto?, de las púricas, y es lógico, porque mira, por cada guanina que yo tengo una citosina, ¿sí o no? Si por cada guanina que yo tengo hay una citosina, entonces la cantidad de guaninas y la cantidad de citosinas, ¿cómo debe ser? Iguales. Claro, perfecto. Al igual que la cantidad de adeninas y timinas. Por eso pues ya sumar púricas y pirimídicas tiene que tener una igualdad, ¿no? Eso era lógico. Pero bueno, esa fue la famosa, el gran aporte de Chargaff. Ya está. Señores, ¿dónde encuentro ADN? ¿Dónde encuentro ADN? ¿Dónde encuentro ¿En la sangre? ADN? ¿En la sangre? Uy, 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 Jordan, cuando me dice sangre, espérame un momentito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si usted dona sangre, usted dona ADN. Si yo tengo o sea, si de pronto una transfusión de sangre, entonces le estoy poniendo el ADN de otra persona, o sea, usted ahora tiene 2 ADN, ¿cómo es esto? No, profe, no, disculpe, lapso, Entonces, ¿dónde está? el núcleo. Ya, Jordan, estaba bien, solo que faltaba precisar algo. En realidad, ¿sabes dónde encontramos ADN? En los glóbulos blancos de la sangre. Tú dices, ¿qué? ¿Y los glóbulos rojos no? No, los glóbulos rojos no tienen ADN. ¿Qué? Ah, Sí, verdad, verdad. así es. Entonces, en realidad, cuando me sacan una muestra de sangre para buscar mi ADN, pucha, están sacándome un montón de células, pero en realidad son poquitas las que les van a servir para ver mi ADN. Por eso, mejor, cuando quieren realmente hacer una muestra un poco más precisa, no sacan sangre. ¿Qué sacan? Células de la boca, ¿no se han dado cuenta? Cogen con un hisopo y hacen un pequeño raspado en el interior de la boca y se están llevando ahí cientos de miles de células. Y en cada una de ellas, en su núcleo, está mi ADN. Entonces Y tengamos cabello cuidado también. Claro. Entonces cuando me preguntan, ¿dónde encuentro ADN? Tenga mucho cuidado
que es diferente decir dónde hay ADN a dónde encuentro ADN. ¿Me estoy dejando entender? O sea, mi ADN, el mío, ¿dónde lo encuentro? Profesor. En el núcleo de mis células. ¿De acuerdo? Mi ADN. Pero si yo te preguntara dónde encuentro ADN, espérate, que dentro de mis células también hay alguien que tiene ADN que no es mío, mis mitocondrias. ¿De acuerdo? Así es. Dime, no sé a quién interrumpí, creo que Aide, no sé. Entonces, ADN, ¿quién tiene? ADN, el núcleo de las células, ADN tiene mitocondrias, ADN tiene cloroplastos, perfecto, ¿no es cierto? Mencionan nucleoide, Profesor. ya bueno, por hablar de procariotas, ¿no es cierto? Aunque en realidad su ADN está disperso en el citoplasma. Y Nicole habla de sus lágrimas, dice. Nicole, no llores tanto. A ver, en realidad las lágrimas son solamente agua con un poquito de sales, ¿no es cierto? Y algunas enzimas por ahí. No hay en realidad más. Así que puedes seguir lagrimeando nomás. Dime, ¿quién estaba queriendo participar? Al contrario, Nicole, gracias. Sí, yo, profesor. Dale, Aide. Es porque la sal no tiene ADN porque en los eritrocitos no tiene núcleo. No, no tienen núcleo, los glóbulos rojos. Ah, por eso no tienen ADN. Sí, sí. Claro, porque no tienen núcleo, porque mi ADN está en el núcleo de las células. Y además, ellas tampoco tienen mitocondria, me refiero a los glóbulos rojos. Tampoco tienen mitocondria. Entonces, no hay ADN en ellos. ¿De acuerdo? Jordan, las plaquetas son fragmentos celulares, ni siquiera son células. Son fragmentos celulares. Claro. Bien, Luz, genial. La tienes clara, ¿ah? Y entonces el último es no, Jordan, estamos para eso, por favor. La idea es que estemos aquí para disipar dudas y aprovechemos que estamos, miren, repasando, dándonos un tiempo para volver a ver algunos temas que ya habíamos trabajado. Profesor, Dime, Fiorella. profesor, una pregunta. El ADN y el ARN están en el núcleo, ¿cierto? Ya, sí. Ya, porque yo me acuerdo en el examen último que dimos, había una pregunta y no sé si le puedo leer la pregunta. Dale, 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 claro que sí. Dice, es el tipo de ácido nucleico que en las células eucariotas la podemos encontrar en el núcleo, en el citoplasma y en el interior de algunos organelos, como mitocondrias y cloroplastos. Y la clave es ácido ribonucleico, pero también hay ácido desoxirribonucleico. O sea, para mí, yo Yo creo que el marqué, enunciado, un favorcito, si me vuelves a leer el enunciado. a ver, es el tipo de ácido nucleico que Ya, en las células eucariotas la podemos encontrar en el ya, núcleo, en el ahí está citoplasma. la trampa, mi estimada, ahí me olvidé tu nombre. Por Fiorella. favor, ¿ya? Ahí está la trampa, porque dice en algunas células eucariotas. Eucariotas, ¿correcto? En eucariotas, ¿tú crees que encontraré ADN en el citoplasma? No, yo pensé que sí, No, ¿no? no, no. Las eucariotas tienen su ADN en el núcleo, Ana en el núcleo, ¿de allá. acuerdo? Entonces ahí estaba la trampa para diferenciar si era ADN o ARN en la palabra eucariotas. Si me Ya, hubieran dicho células nada más, sin decirme eucariota o procariota, ahí sí hubiera habido un problema en la clave. Pero cuando me acaban de decir célula eucariota, ya saco del espectro las procariotas y entonces me dicen, y lo encuentro en el citoplasma. No, en el citoplasma, las eucariotas, en su citoplasma nunca hay ADN. Está en el núcleo. allá. Ya, ¿De profesor, gracias. acuerdo? Sí, No, al profesor. contrario. Genial, genial. Gracias más bien por disipar sus dudas. A ver, sigamos.
Turururururu. Profesor, una Alexandra, profe, pregunta. si me preguntan dónde hay ADN en todas las células, en todas las células, en todas las células, es que todas, wow, está complicado, mi estimada Alexandra, porque no todas cumplirían condiciones. Por ejemplo, si te digo citoplasma, no todas cumplen. Si te digo núcleo, no todas cumplen. Si te digo mitocondria, no todas cumplen, ¿viste? Es complicado. Hablando de ADN, ¿entiendes? ADN. Si fuera ARN, quizá podría ser citoplasma, por ejemplo. Ana Lucía me dice, ¿puedes mencionar más ejemplos de células que contienen ADN? Pero, Ana Lucía, ADN tienen todas las células. Todas. Todas. Excepto algunas que las hemos diferenciado, les hemos quitado su núcleo porque, bueno, queremos que hagan alguna chamba específica, ¿no? Como los glóbulos rojos. Pero en realidad todas las células tienen ADN, sean eucariotas o procariotas. No, genial, Ana Lucía, al contrario, chévere. Alice dice, células anucleadas entonces no poseen ácidos nucleicos. Claro, Alice, estábamos hablando de los glóbulos rojos en ese caso, ¿sí o no? ¿Listo? Entonces, bien, terminemos con el ARN. Finalmente, el ARN, como ya lo habíamos visto, estamos hablando, ¿no es cierto?, de qué. Aquí lo tenemos, el ARN es una cadena, ¿no es cierto?, simple, una cadena simple de nucleótidos. Obviamente, ¿cuál es vamos a llamarlo así, cuál es la pentosa que utiliza? Ribosa. Recuerden que el ácido ribonucleico tiene ribonucleótidos. Y bueno, ya saben, no hay timina aquí, pero habían 3 tipos de ARN, ¿recuerdan? Había ARN mensajero, ARN ribosomal y ARN de transferencia. Repito, mensajero, que tiene forma lineal, el ribosomal, que tiene una forma globular, y el de transferencia, que tenía la forma de hoja de trébol. ¿Correcto? ¿Cuál es el trabajo o función del ARN? El trabajo o función del ARN es precisamente la gestión o el manejo de la información genética, ¿no? De ahí que tengamos el mensajero, transferencia y ribosomal, que nos ayudan, como veremos en unas semanas, a la síntesis de proteínas. ¿Dónde encontramos ARN? ARN encontramos en el núcleo, ARN encontramos en el citoplasma, pero ARN también encontramos dentro de mitocondria y dentro de cloroplastos. Dime, Natalia, cuando dices uno depende del otro, ¿me hablas del ADN y el ARN? O sea, ¿me hablas de estos dos, ADN y ARN? ¿Sí? A ver, cuando me dices dependencia, ¿es como que uno no existiría sin el otro? ¿Es correcto? Sí, hay un nivel de dependencia en ese sentido. Es correcto. Pero además de dependientes, sí, claro, por ejemplo, en la replicación del ADN, para que el ADN construya otro ADN necesita ARN. Y el ARN se fabrica a partir del ADN. Entonces, hay un nivel de dependencia, pero también hay un nivel de coordinación en el trabajo. Es decir, ADN y ARN coordinan sus actividades. ¿De acuerdo? Coordinan. Sí, complementan en cierto momento sus trabajos. Así es. Así es. Eso lo vamos a ver en síntesis de proteínas. Ahí vamos a tener todo eso claro. ¿De acuerdo? Bien, entonces, muchas gracias por su participación, gracias por el tiempo que han invertido y por participar también tan activamente. Les agradezco y bueno, la próxima semana, Dios mediante, estaremos avanzando ya con nuestro curso. Gracias, como les decía, les comparto este Jamboard luego para que lo puedan tener y si gustan, lo puedan Profesor, ir enriqueciendo y trabajándolo más. Dímelo. profesor, cuando usted dijo que cuando las mitocondrias tienen ADN, pero dijo que no era no era el nuestro y no entendí esa. No, y pues, no es no- el nuestro. ¿De quién es ese ADN? De la mitocondria. Por eso se llama ADN mitocondrial.
¿Y quién usa esa? La Pues, mitocondria. es igual se hereda, creo. Me han dicho que eso se Sí, hereda de claro, madre claro, a hijo. nosotros heredamos las mitocondrias normalmente a partir de mamá. Así es, pero heredamos la mitocondria que viene ya con su ADN. ¿Me dejo entender? Ese no es un ADN que yo haya fabricado, ese es el ADN de la mitocondria. ¿Listo? Genial. Gracias nuevamente entonces por su participación. Cuídense mucho y que tengan una buena semana todavía de estudio.